El camino de la restauración. El tema para el día de hoy. Continuamos con nuestra serie Un vistazo al libro de Dios, y hoy nos toca ver el segundo libro de Crónicas. En este segundo libro de Crónicas, hermanos, muchos descuidan su lectura. Muchos no lo han leído, ni siquiera saben de qué se trata. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, ¿verdad? No descuide, hermanos. No descuide, porque hay cosas muy importantes. Lo que no se dan cuenta muchas veces las personas es que hay como diamantes ocultos aquí en este libro de Segunda de Crónicas. Así que nosotros veíamos en el primer libro de Crónicas que todo era acerca del rey David, ¿recuerdan? Todo trataba acerca del rey David. Y en este segundo libro de Crónicas, todo es acerca de la casa de David. Ya no de él mismo, sino de toda la descendencia de David. La nación de Israel, las 10 tribus del norte, solamente aparecen con relación al reino del sur. Es decir, si digo la familia de David, ustedes saben que ellos estaban en el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte, todos fueron reyes malvados. Se los había explicado el otro día. Entonces, lo que hace este libro es sencillamente seguir el curso de los reyes de Judá, es decir, los descendientes ¿de quién? De David. Por eso es de la casa de David. Y tanto el primero como el segundo libro de Crónicas giran alrededor del templo, haciendo que estos dos libros pues destaquen como pasajes históricos paralelos: Reyes, Samuel. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y este libro nos ofrece una imagen del rey que ha sido nombrado por Dios caminando a la luz de la casa de Dios. Y ese es el secreto de la bendición del reino. Es decir, caminar en obediencia, ¿de acuerdo a qué? A la guía del Espíritu Santo que mora ¿en qué? En nosotros como templo de Él. Porque es lo que vemos aquí. Lógicamente lo vemos de otra manera, lo vemos de manera literal, pero eso es lo que más o menos es una imagen de cómo se debe conducir la persona. Cómo se debe conducir el cristiano, vamos a llamarlo así. Y tanto David como Salomón sabemos que son símbolos de Jesús. ¿Cuántos saben que son símbolos de Jesús? ¿Verdad? Y estos dos hombres, cuando se juntan, son una imagen de Cristo como rey de su pueblo. Pero estos dos libros de primera y segunda de Crónicas son además imágenes de ¿quiénes? De nosotros mismos. Recuerdan que ya lo habíamos estado viendo en los libros anteriores, y esto es lo que pasa aquí. Y es lo que vamos a encontrar. Que como son imagen de nosotros, nosotros tenemos que fijarnos mucho en ello. ¿Cuál es el mensaje que nos dan? ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar a través de estas imágenes para nuestras vidas? Así que si David y Salomón son la imagen de Cristo, ¿no? Vamos a ver nosotros cómo lo encontramos aquí. Primero vamos a ver un poquito de Jesús como pionero de nuestra salvación. Luego regresamos a Crónicas. Fíjense, solamente voy a ir brevemente a Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Aquí voy a hacerme un paréntesis. Muchas veces hemos escuchado que la salvación es por fe, pero del Nuevo Testamento hacia adelante. Y que antes la salvación era por obras. ¿Han escuchado ustedes que algunos dicen eso? Bueno, fíjense, no es cierto. Cuando nosotros vemos, a ver, ya los vi su cara medios como que están reaccionando y dicen: no, pues si toda la vida me enseñaron eso. Ustedes recuerdan cuando vino Abel y Caín a presentar ofrenda. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿Verdad? Los dos. Abel vino y presentó lo mejor de su ganado
¿Recuerdan? Y vino Caín y presentó ¿qué cosa? Del fruto de la tierra, de lo que él cultivaba. Ok, vamos. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Miró a Abel y su ofrenda. ¿Qué miró en Abel? Un ratito. ¿Qué miró en Abel? Ok. ¿Y qué había en su corazón? ¿Sabe qué? Vamos a Hebreos. No vaya. Estoy diciendo, vamos a ir a Hebreos rapidito y usted que ustedes lo saben. Y donde habla el capítulo de la fe. Dice, por la fe Abel ofreció ¿qué cosa? Mejor ofrenda. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, regresando a Génesis, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Por su fe. En su corazón, pero había fe. Entonces, si de ahí usted se tiene que dar cuenta que la salvación siempre ha sido mediante ¿qué? La fe, aún en el Antiguo Testamento. Y les digo esto solamente porque a veces estamos un poquito desenfocados, porque también nos han enseñado de otra manera. Pero esto, quiero regresar acá, seguir leyendo esto, porque si no nos vamos a desviar. Puestos entonces los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el camino completo que nosotros deberíamos seguir. Porque ese es el camino que siguió ¿quién? Cristo, nuestro Salvador. Y estos principios, que son bastante claros por dónde anduvo, si nosotros somos discípulos, los discípulos siempre andan tras las huellas ¿de qué? Del maestro, ¿cierto? Y entonces, y aquí vemos cuáles son. Por lo tanto, estos principios se tienen que aplicar a nuestra vida. Él vivió su vida como un ejemplo, aunque como es natural, lo que nos salva a nosotros no es su ejemplo, sino que su muerte vicaria allá en la cruz. Entonces, sin embargo, es el ejemplo de su vida la que nos enseña a nosotros los principios sobre los cuales Dios espera que todos nosotros, sin excepción, andemos, caminemos una vez que nosotros hemos sido redimidos. Y es lo que quiere. Entonces, el secreto de la bendición y la victoria en la vida cristiana es someterse a la voluntad del templo de Dios, que es el espíritu humano, del ser humano, en donde mora ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. A eso tenemos que someternos. Y el libro comienza, hablando de segundo libro de Crónicas, comienza con una visita de Salomón al tabernáculo de la ciudad de Gabaón. El tabernáculo que había sido el centro de la guía de Dios al pueblo durante todo el viaje. ¿Ustedes recuerdan? El tabernáculo que se levantó para todo el viaje, le siguió y le sirvió ahí en el desierto, en los días de los jueces, en los reinados de Saúl y de David. Se encontraban ¿en dónde? En Gabaón. Y Salomón, va allí a presentar ofrenda, pero el relato, si usted se da cuenta, si usted ha leído, casi de inmediato, pasa de inmediato. ¿A dónde? Al templo que había comprado David en Jerusalén. Y esto simboliza el hecho de que cuando el Señor Jesús gobierna como rey en nuestra vida y nosotros nos sometemos a su señorío, ya no tenemos una relación con el tabernáculo, ese que nos ha seguido durante toda nuestra experiencia de altibajos caminando, sino que ahora tenemos una relación más permanente con el Rey, con el Dios soberano, gobernando y andando en la luz de su casa. Y fue justamente en Jerusalén donde puso su nombre. Ya no está en el tabernáculo, ahora está ¿en dónde? En el templo. Y es lo que Dios quiere también de nosotros. Quiere que nosotros
que somos templo. ¿Cuántos entienden que somos templo? Eso ya lo hemos explicado. Entonces andemos bajo esa luz del Espíritu Santo. Que ya no simplemente vayamos al tabernáculo, que ya no el tabernáculo nos tenga que ayudar en los altos y bajos y todo. ¿Por qué? Porque esa era una vida que estábamos indecisos, una vida de bebés, una vida de principiantes. Mas ahora quiere que nosotros vayamos y nos sometamos a lo que el templo de Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice. Eso es, por eso que si se da cuenta, no hace mucho, no se demora mucho en el tabernáculo. Porque ya en el tabernáculo ya no lo usa Dios. Ahora Él está manifestando su presencia en el templo. En el capítulo 2, el relato muestra cómo mandó Salomón que construyesen el templo como una imagen de Cristo, el príncipe de paz. Recuerdan, porque Dios le había prohibido a David que levantara el templo. ¿Por qué le prohibió? Porque era un guerrero, había derramado demasiada sangre. Entonces con sus manos de sangre él no podía levantar. Por eso lo dijo: levantará el templo, sí, pero tu hijo, un hombre de paz. Y es lo que vemos aquí. Qué honor tan extraordinario levantar ahí el templo. Y de este modo representa pues la imagen completada en el Nuevo Testamento, donde el mismo Señor Jesucristo es el que edifica el templo del espíritu humano. Recuerda, hermanos, que en Hebreos se nos dice que Moisés tuvo honor en la casa de Dios como siervo. Es lo que dice. Pero Cristo tuvo más honor, de la misma manera que un constructor que edifica una casa tiene más honor. ¿Gracias a qué? A la casa misma que ha levantado. Miren lo que dice Hebreos 3:3 hasta el 6. Hebreos 3:3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado, digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Pero cómo? Como siervo, lo que les decía, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo entonces es el constructor, es el que hizo el templo en nuestro cuerpo, que contiene el santuario del Espíritu. Y esa es la imagen del templo físico que se está describiendo aquí. Cuando vemos esta imagen, esa descripción, pues tiene que haber sido algo maravilloso, algo hermoso el templo. El templo, quiero que sepan, no era enorme, era pequeño en comparación con otros templos, pero la belleza de lejos se lo llevaba a cualquier templo que había sido levantado. Dice que todo su interior estaba revestido completamente de oro, todo el interior de oro. Es decir, los otros templos eran enormes, pero no tenían esta belleza. En un pasaje de 2 Crónicas dice que en los tiempos de Salomón la plata era considerada como algo de pues escaso valor. Entonces, por eso que no hicieron de plata, todo fue de oro. Por otro lado, recuerden que todos los muebles, a excepción del arca del pacto, eran nuevos. Todo era nuevo. Lo único que no era nuevo era el arca. El arca seguía siendo la misma. En otras palabras, este templo, todo nuevo, ¿qué significa? Un nuevo, recuerden, tabernáculo. ¿Ahora qué? Un templo con todo nuevo. ¿Qué implica? ¿Qué indica? Un nuevo comienzo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Muchos de nosotros hemos experimentado esto cuando de manera inteligente, consciente y en una intención permanente nos hemos rendido al señorío de Jesucristo. Cuando nosotros completamente nos rendimos, es como que viene en nosotros un nuevo empuje y nos sentimos con ganas de servir y con ganas de adorar y con ganas de exaltar y como que si fuéramos nuevecitos, como que recién llegamos. Pero eso es cuando totalmente nos rendimos. Lo que pasa es que muchas veces llegamos a la casa del Señor, pero vivimos una vida así, muy relajadita.
No nos rendimos. Escuchamos un mensaje. Ah, lo hice por mí. Peor lo voy a hacer. No lo voy a hacer así. ¿Acaso voy a hacerlo porque el pastor lo dice? O sea, no hay rendición, hermanos. Entonces, pero cuando uno se rinde, a ver, yo pregunto, ¿cuántos han experimentado al estar en ese momento, rendirse por completo, y viene algo como que te renueva y comienzas a sentir, y ahora tienes ganas de esto y tienes ganas de aquello, y parece que recién acabas de convertirse, como aquellos que dicen el primer amor, que le llaman algunos, ¿no? En algunos lugares. Algunos de ustedes son nuevos, desde luego, tienen poco tiempo, pero hay algunos que tienen mucho tiempo. Se ha rendido totalmente, porque eso es lo que está diciendo. Recuerda, el tabernáculo había ido ¿cuánto tiempo? Hasta descolorido estaba ya, me imagino, todo, ¿cierto? Pero ahora ¿qué? Hay un nuevo comienzo con la edificación de ese templo, donde vemos que la gloria de Jehová llenó ese templo. ¿Recuerdan ustedes? Ustedes, todo eso está. Entonces, esto fue como un nuevo principio. Por eso es que he escuchado también que algunos grupos piensan que existe una segunda obra realizada por la gracia. Tienes que tener un segundo encuentro para que puedas hacer eso. ¿Sabe? Y hay deliberación entre diferentes posturas, ¿verdad? Entonces, realmente no es una segunda obra, más bien es la realización de todo lo que ya existía en potencia. Porque es cierto, uno viene al Señor, te arrepientes, pones tu fe en Jesucristo y de inmediato eres ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Pero seguimos viviendo en ese nivel de vida. Entonces, se hace necesario, ¿verdad? ¿De qué? De esa rendición completa ante el Dios, de tal manera que Él te renueva las fuerzas, de tal manera que comienzas a tener ideas, de tal manera que dices, ahora yo quiero servir aquí, y ya no ves la hora de estar en la casa del Señor. Porque cuando uno vive una vida muy así sedentaria en el cristianismo, ya no ves de la hora de irte de la casa del Señor, no ves la hora de que termine el servicio. Pero cuando tú comienzas y te rindes por completo, entonces viene este nuevo comienzo donde tú anhelas estar en la casa de Dios. Y anhelas verdaderamente, como el salmista decía, es mejor estar un día en los atrios del templo que 1000 fuera de él. Pero eso sucede en esos momentos. Voy a seguir. Cuando uno recibe a Cristo, sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y puede que lleve ahí meses o incluso años antes de que yo pudiera llegar a la plena comprensión de lo que significa la sumisión voluntaria en obediencia al señorío de Cristo. ¿Por qué demoramos? Porque por naturaleza no queremos someternos a nadie. O sea, no es que Dios no quiera obrar, somos nosotros que al no someternos en obediencia voluntaria, porque esto nadie lo va a exigir, es una sumisión voluntaria, entonces no experimentamos esto. Y esta es la imagen de lo que nos presenta aquí con respecto a ese nuevo comienzo del templo. Todo ha sido hecho nuevo, a excepción de ¿qué? Del arca del pacto. ¿Por qué? Porque la garantía de Dios no necesita renovarse, porque Dios es eterno. Porque Dios, sus promesas no cambiaron de ayer para hoy, sino que permanecen para siempre. Por eso que el arca del pacto, ¿se dan cuenta por qué no cambia el arca? ¿Sí entienden eso? ¿Cuántos comprenden eso? ¿Verdad? Qué maravilloso, hermanos. Y esto yo de verdad espero y anhelo de que usted lo comprenda, que lo atesore, pero que diga, sí, lo que me estoy perdiendo, no estoy disfrutando. No estoy disfrutando de la plena vida que Cristo quiere darme. ¿Por qué?
porque no me he rendido, no me he sometido. ¿Cómo? A la fuerza. Porque mi esposa me dijo. No, voluntariamente. Voluntariamente. Ah, si es voluntario, pues no lo hago. Pues eso queda en cada quien. Sigo avanzando. La oración de Salomón en el capítulo 6 muestra que el templo había sido construido también como una restauración por el pecado. Siempre que las personas se encontrasen en circunstancias de fracaso espiritual o sometidos al castigo de la cautividad, debían recordar que si oraban con fervor, si confesaban con sinceridad su pecado, Dios los escucharía, sanaría sus corazones y les restauraría al lugar correspondiente. Cuando Salomón hubo concluido su oración, mientras el pueblo esperaba ahí en el atrio del templo, allá afuera, dice que descendió fuego del cielo, consumió totalmente el sacrificio sobre el altar y el templo se llenó de inmediato con una nube de la gloria de Dios, la Shequina de Jehová. De modo que el sacerdote no podía ministrar, no podía entrar. Y esto, ¿qué era? Era una señal de que Dios había aceptado la ofrenda y de que la presencia de Dios iba a estar en esa casa. A esto sigue de inmediato un relato de las impresionantes conquistas del reino. Y en el capítulo 9 encontramos la historia de la visita de la reina de Saba, que es una imagen que ilustra la maravillosa forma como Dios tiene la intención de que todos conociesen la gracia del Señor. Los judíos en los días de Israel, ellos no fueron enviados como nosotros a las naciones. Si usted se da cuenta, ¿por qué Dios escogió ese lugar de Canaán? No era la mejor tierra, hablando humanamente. No era lo mejor. Es un terreno pedregoso. Pero Dios escogió ese lugar. ¿Saben por qué? Porque estaba en el centro de las civilizaciones y cuando tenían que hacer comercio de uno con el otro, todos pasaban necesariamente por ese lugar para poder hacer comercio. Entonces, de tal manera que cuando Dios expone su pueblo ahí, dijo que las naciones tenían que ir hacia Israel. ¿Y cómo sabían? Pues porque al pasar por ahí, al atravesar el territorio de los judíos de Israel, ellos iban a escuchar ¿qué? De la gracia de Dios, iban a escuchar de las maravillas de Dios, iban a escuchar lo que Dios estaba haciendo. Es decir, mientras que ellos deberían esperar allí para poder evangelizar a todo el que llegue, a nosotros se nos ha mandado ir, ¿por dónde? Por todo el mundo. Es decir, la gracia de Dios se pone de manifiesto estableciendo en una tierra, en un pueblo y en un lugar que fue bendecido sobremanera. Fue bendecido grandemente, de tal manera que al ser un centro por el que pasaban muchas gentes, la noticia que pasó se esparció por todo lugar. La noticia de lo que acontecía allí llegó hasta los últimos rincones de la tierra. Y como es el día de hoy, cuando ocurre algo, ¿qué hace la gente? Quiere ir a verlo. Y eso es lo que pasó. Personas de toda la tierra iban con el propósito de enterarse cuál es el secreto de lo que estaban viviendo y de la prosperidad que estaban teniendo. Y esta es una imagen que nos muestra el método supremo que Dios estaba usando en el evangelismo en ese entonces. Cada creyente, donde quiera que se encuentre en el mundo, debe vivir esta clase de vida con el Espíritu de Dios morando en el templo y controlando, ¿qué cosa? Su voluntad. De tal manera que la gente cuando se acerque, si te vea, pues diga, oye, este está diferente. Cuando uno camina en obediencia al Espíritu que mora en nuestras vidas, de sus vidas se va a manifestar entonces la victoria, se va a manifestar el gozo, se va a manifestar la bendición, la prosperidad y la alegría del Señor. Y entonces los que están alrededor van a preguntar, oye, ¿por qué te veo tan tranquilo pasando esta situación? Pues el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero mira, pasó esta situación y yo ni siquiera hubiera vivido si me hubiera pasado a mí. Pues yo tengo a Cristo en mi corazón y Él es el que me da mi paz. Entonces va a causar sorpresa de las proezas de Dios. Entonces, ¿sabes qué?
Oye, a ver, dime, ¿de qué Dios estás hablando? ¿Es el Dios de la Biblia, que esos religiosos, esos locos que se reúnen? Bueno, no sé si son esos locos, pero ¿sabe qué? El Dios que está en la Biblia, ese es mi Dios. Y usted es una oportunidad para que pueda, ¿qué cosa? Evangelizar. ¿Se dan cuenta? Eso ocurre en, ¿qué? En la vida, ¿qué? Personal de nosotros. Eso es. Por eso, porque el templo está ¿dónde? En nosotros. Y la gente que nos está rodeando, tienen que verlo. Ahora, a no todo le cae bien, desde luego. No, porque tú es muy exagerada. O sea, no esperemos también, porque nos vamos a dar cuenta que también sucede. Ahora, dice que, regresemos a la reina de Saba, que cuando la reina de Saba, estamos en el capítulo 9 por si acaso, cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, lo vio y dijo, versículo 3 al 4, dijo, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y sus vestiduras y los holocaustos que él ofrecía en la casa de Jehová. Cuando vio todo esto dijo, wow, se quedó hasta sin aliento. Era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea, la reina de Saba está impresionada con lo que estaba pasando allí en Israel. Yo la verdad, yo no creía sus palabras, todo el chisme que me dijeron, pero ahora veo que, ¿saben qué? Mis ojos lo han visto. ¿Y saben qué? No se me contó ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Fíjense ustedes. ¿Sí captan la idea? Eso no, entonces, ¿ha pasado usted alguna vez por esta experiencia de Salomón? Alguien le ha dicho, oye, después de conocerte un poquito más íntimamente, ¿sabes una cosa? Hay algo en tu vida que me atrajo desde la primera vez que te vi, porque yo te veo diferente a los demás. Hay algo que me hace tener confianza, porque soy una persona totalmente desconfiada, pero confío en ti, no sé por qué. ¿Le ha pasado eso? ¿No le ha pasado? Pues ora al Señor para que le pase. ¿Cuál es tu secreto? Mira, te pasó esta tragedia, pero yo te veo bien tranquilito. ¿Cuál es tu secreto? Cuéntame, porque yo también quiero estar así. Bueno, ellos tienen que entender que usted está descansando en el sacrificio de Cristo Jesús, que Él hizo todo a favor suyo. Esto es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:15. Santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Fíjense, ahí está. ¿Cómo dice? Yo no sé por qué estoy así. No, yo soy cristiano nada más. No. Dice, estar siempre listos para responder a todo el que os pide razón de la esperanza que hay en vosotros. Oye, pero la situación se está volviendo terrible. Y a ti te veo de lo más tranquilo. La violencia y no. Oh, ¿te han llamado también por teléfono para extorsionar? Sí. ¿Y cómo lo tomaste? No, pues de lo más normal. ¿O no? Pues claro. ¿Y por qué? No, pues. Dice que cuando uno va a dar testimonio tiene que hacerlo como con mansedumbre. No, es que tú eres un hijo del diablo, por eso vives así. Aprende de mí que yo soy cristiano. No, hermanos, porque hay algunos que sí. Entonces, no, con mansedumbre y reverencia. Este es el método de evangelismo que usa Dios. Capítulo 10 al 36 nos cuenta la historia de los reyes de Judá hasta el tiempo de la cautividad. 9 de los reyes de Judá fueron buenos y 11 fueron un desastre. ¿Sí? 9 reyes buenos y 11 fueron reyes malos. Eso es en Judá, en el reino del sur. En el reino del norte, pues todos fueron malos. ¿No? Por eso que ni se cuenta, casi prácticamente no se habla. Así que vamos a empezar. Manasés reinó 55 años ocupando el trono de Judá. Comenzó pues siendo el peor rey de toda la historia de Judá. Así, el peor. Pero acabó como uno de los mejores cuando Dios tocó su vida, cuando Dios lo transformó y cuando Dios lo restauró.
Es decir, jamás nosotros digamos, ¿a poco Dios podrá hacer algo con él? Pues claro, mire, imagínense, lo hizo con Manasés, que fue uno de los peores reyes que había. Lo puede hacer con cualquiera. Mire, si me salvó a mí, pues lo puede hacer con cualquiera también. ¿Sí entendemos? O sea, claro. Y al leer estos relatos, los reyes malos, hermanos, son un ejemplo de la tentación y del mal que hay en un corazón desobediente. En el capítulo 10 vemos a Roboán, el hijo de Salomón. Él no estuvo dispuesto a seguir el consejo de los hombres sabios de su reino. Dice que en primer lugar le preguntó a los ancianos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo tratar al pueblo? Y los ancianos, no con sabiduría, le dijeron, tu padre fue bastante severo con ellos. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser más benévolo, más indulgente. Te van a amar, y no solamente te van a amar, te van a servir. Pero ¿cuándo no? ¿Sabe qué? Tenía amigos jóvenes también. Y pregunto, los muchachos de tu edad, ¿qué te van a aconsejar? Tienes que ir a alguien mayor que tiene experiencia. ¿Sabe qué le aconsejaron los jóvenes? Le dijeron, no hagas eso. ¿Cómo? Esos son viejos. Son pasados de moda. No. Si tu padre fue severo, tú tienes que ser más severo todavía. ¿Y sabe qué hizo Roboán? Roboán se negó a seguir el consejo de los ancianos. Y eso fue el inicio de la caída. Eso fue el inicio, el principio del mal que estaba en sus etapas finales de la destrucción del reino. Y un poco más adelante en el capítulo 12 encontramos que el nivel va descendiendo. 12:1, fíjese lo que dice. Cuando se consolidó y se fortaleció el reino de Roboán, cuando ya era fuerte, ¿no? Sí, abandonó la ley de Jehová. Triste. Muchos te tratan bien hasta que llegan a un nivel, a un lugar, y luego te tratan con la punta del zapato. Y eso lo vemos aquí. Hizo oídos sordos a lo que Dios había dicho. Y como resultado de esto, ¿qué creen? Si lo han leído, ¿qué pasó? ¿Quién invadió? Pues los egipcios. Imagínense. Hermanos, ¿qué nos refleja esto? Que al momento que le damos la espalda y somos desobedientes al gobierno establecido por Dios en su templo, es decir, que no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que dice, ¡ay, cabezón, no hagas eso! ¿Verdad? Y está ahí. ¿A poco no está el Espíritu Santo ahí? Cuando somos desobedientes, de inmediato se va a producir un debilitamiento de las defensas de la vida, y van a entrar por ella pues los enemigos. Fue solamente, hermanos, por medio de la gracia de Dios que los egipcios retrocedieron, y cuando Roboán se humilló y regresó a Dios, entonces los egipcios recién fueron repelidos. O sea, que es tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado. No le hagas oídos sordos a la palabra de Dios. Te vas a debilitar. El siguiente rey malvado fue Jorán, que aparece en el capítulo 21, versículo 4. Dice, Jorán ascendió al trono de su padre y después que se hizo fuerte nuevamente, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Fíjense, buscan tener el poder, y cuando tienen el poder, adiós. Y después de eso, ¿saben qué aparecieron? Los celos. Es decir, en primer lugar nos encontramos con la negativa de prestar atención al buen consejo. Luego hace oídos sordos a la ley de Dios. Y en ese momento aparecen pues los celos que asaltan el reino. Y esto sigue de inmediato, como lo leemos en el versículo 11. Fíjense, o un paso más abajo dice, además edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y a lo mismo empujó a Judá. En un sentido, los lugares altos en esos tiempos todavía, hermanos, fue después, pero todavía no representaban idolatría. Eran lugares elevados donde el pueblo de Dios adoraba a Jehová, pero el problema consistía en que no era el lugar en el que Dios le había dicho que debían adorar. Por eso tenían, ¿qué cosa? El templo.
No eran los lugares altos que debían adorar. Él había puesto su nombre en el templo y es allí donde debían adorar, es ahí donde deberían ofrecer sus sacrificios. Pero ¿qué dijo? No, háganlo acá en los lugares altos. Estaban adorando allí en las montañas. ¿Por qué? Porque sus vecinos así lo hacían. Porque sus amigos ahí lo hacían. Y cuando tú tratas de imitar a tus amigos que no conocen de Dios, pues te estás yendo un paso más al fondo. Simplemente estaban degradándose y reduciendo la verdadera adoración a Jehová. ¿Por qué? Porque lo estaban poniendo al mismo nivel que los idólatras. Aunque ellos no adoraban a los ídolos, pero estaban teniendo lo mismo prácticamente. Y también esto va rápidamente seguido de una invasión y por enfermedad. Así que según usted vaya leyendo, verá que el rey Jorán se vio afligido por esa invasión de los filisteos, que representan, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, pues. El próximo rey malvado es el rey Acaz. Capítulo 28, versículo 1 y 2. Primero estamos viendo los reyes malvados, luego vamos a ver los reyes malos, para que usted entienda. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto, fíjense, así directo es, ¿eh? Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en contraste con David su padre. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo de metal fundido imágenes de los Baales. Aquí nos habla, ¿qué cosa? De la introducción de las costumbres despreciables de la idolatría, que eran principalmente de naturaleza sexual. E Israel se vio cada vez más afligida por ese tipo de costumbres. Los reyes fueron los responsables de introducirlas, como vemos con el rey Acaz. Mire, capítulo 28, versículos 3 y 4, dice: quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso. ¿En dónde? Pues en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y el modelo sigue siendo el mismo. Una vez más va seguido de invasión. Versículo 5 dice: entonces Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de Asiria. Ellos lo derrotaron y le tomaron cautivos. Hermanos, qué tremendo, qué terrible. En ocasiones nos preguntamos, ¿por qué somos presa de tantas aflicciones, de tantas opresiones, de neurosis, de psicosis de nuestros días? ¿Por qué? Pues es debido a que han sido destruidas las defensas del templo y hay alguna idolatría dentro, en el interior, y esa idolatría es la que está debilitando, y nos vamos a encontrar indefensos ante los invasores del espíritu, que nos hacen sentir depresión, frustración, la derrota, ofuscados. Entonces, a lo largo de este libro se está desarrollando una batalla constante en contra de esa enorme cantidad de costumbres malvadas durante el reinado de estos reyes. Por el contrario, los reyes buenos son un reflejo ¿de qué? De la gracia de Dios, que limpia, que restablece y revela los instrumentos que Él utiliza. Y haya quedado constancia de 5 grandes reformas que tuvieron lugar en Israel, al intentar Dios detener el proceso de deterioro de la nación. Podemos ver la gran misericordia de Dios, porque vemos con estos reyes 11 reyes malvados, pero también encontramos a 9 reyes buenos. Y es lo que vamos a hablar a continuación. El primero de estos periodos de la reforma, no vayan a confundir, de reforma que hubo en Israel, tuvo lugar bajo el rey Asa, que se encuentra en los capítulos 14 y 16. Vamos, mire, capítulo 14, versículos 2 y 3. Ya vimos los reyes malos, ¿cierto? Regresemos ahora y vamos a ver los reyes buenos. 14, 2 y 3, ¿verdad? Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quitó los altares de culto extraño y los lugares altos. Rompió las piedras rituales y quebró los árboles rituales de acera.
La señal de acera, hermanos, era un símbolo de sexualidad. De hecho, representaba la adoración al órgano sexual masculino. Imagínense qué tremendo. Mandó a los de Judá, versículo 4, que buscaran a Jehová, Dios de sus padres, y que pusieran por obra la ley y los mandamientos. O sea, el rey está tomando la iniciativa de buscar a Jehová. Y esta búsqueda sigue la liberación, versículo 9. Serach el etíope salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres. Qué tremendo, ¿no? 1,000,000, imagínense. Es bastante. Y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Muchas veces nos sentimos así: más voy a buscar a Dios, y los ataques más fuertes vienen. ¿Se han dado cuenta? No siempre. En algunas oportunidades, cuando Dios lo permite. Recuerden que cuando Dios permite es porque Él quiere, ¿qué cosa? ¿El qué quiere? Arruinarnos la vida. Él quiere glorificarse, hermanos. Entonces, acá vemos en primera intención que el rey comenzó a hacer lo bueno, ¿no? Destruyó los altares, hizo todo, ¿no? Pero ahora vemos que un ataque. Y es posible que en algunas oportunidades nosotros nos sintamos como presionados también. Pero si el corazón es obediente al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, las defensas están seguras en contra de lo que pueda pasar. Recordemos lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando vengan esas situaciones, recuérdese, tú guardas en completa paz. ¿Por qué me voy a ofuscar? ¿Por qué voy a caer en depresión? ¿Por qué me voy a estresar? Si Él nos guarda en completa paz. Isaías 26:3, hermanos. Sé que están tomando nota y algunos los veo con la pluma ahí que no saben qué poner. No vayan a inventar. Pero algo que me gusta, regresando dentro de lo mismo, dentro de mismo Crónicas, me gusta porque es tremendo. Tú puedes ver cuando hay verdadera sinceridad en un hombre y en una mujer que se acerca a Dios. Fíjense la confianza, la oración de Asa. Está ahí mismo en el capítulo 14, el versículo 11 y 12. Miren lo que dice. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna. Imagínense, ver 1,000,000 de gente. Él tenía mucho menos. No recuerdo los números, creo que de un lado tenía 240,000, otro 300. O sea, tenía la mitad. Me parece que es así más o menos los números. Dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, ¿o a quién? O al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué les parece? El principio del poder se establece con toda claridad cuando Asa se encuentra con el profeta Obed al regresar de la batalla con los etíopes. Capítulo 15, fíjese, versículo 2. Quien salió Obed al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Cuándo? Cuando vosotros estéis con Él. Hay gente que no quiere saber con Dios, pero sí quiere que Dios le auxilie. Y acá está muy claro lo que dice, ¿no? Jehová estará con vosotros cuando vosotros estaréis con Él. ¿Está claro o no está claro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa es estar con Él? Pues es someterse a su ley, es someterse a la voz de su Espíritu Santo en obediencia, en sumisión, ¿qué? Voluntaria. Porque no vemos a Asa que nadie lo presionó. Nadie le dijo: ¿sabes qué, Asa? Sométete, tienes que hacer esto y aquello. Nadie tomó iniciativa. Fíjense ustedes.
Qué tremendo. Dice, Jehová estará con vosotros cuando vosotros estéis con él. Y eso deberíamos subrayarlo así ¿cómo decía? Con marcador, con resaltador. Y acordarnos, no siempre, ¿verdad? Aún antes de pedir, Señor, como que no estoy a cuentas, me pongo a cuentas primero y ahora va. ¿Verdad que sí? Es bastante claro. Yo pregunto, ¿hay enseñanza o no hay enseñanza, hermanos? Tremenda enseñanza. Pero a veces no leemos el segundo libro de Crónicas, eso también olvidado, ¿verdad? Usted ha oído esto, ¿no? Cuando Jehová está con vosotros, Él va a estar. Ahora, Jehová estará con vosotros cuando vosotros estéis con Él. Luego dice, si le buscáis, Él se dejará hallar, pero si le abandonáis, Él os abandonará. ¿Más claro? Ni el agua. ¿Verdad? ¿Está claro? A ver, ¿está claro, sí o no, hermanos? Súper claro. El abandonar, cuando dice Él os abandonará, recuerden, si somos hijos de Dios, recuerden, el abandonar no significa que nos da por completamente, piérdete. No. Abandona en el sentido de no proveer el poder, ni la victoria, ni la habilidad para andar, que es lo que nos enseña también el Nuevo Testamento. ¿Sí me entiende? ¿Vas a andar en victoria? No, pues si tú lo abandonaste, le diste la espalda, no haces caso a la voz del Espíritu Santo, pues no vas a andar en esa victoria. A eso se refiere. No es que te está desechando, ya pierde. No, nada. Nada, no tiene nada que ver con eso, por si acaso, porque alguno va a decir, ya me abandonó. Porque algunos chillan, es que Dios no me hace caso. Si eres hijo de Dios, pues te está abandonando porque hay algo que necesitas, ¿qué cosa? Corregirte. ¿Sí captamos la idea? Entonces vemos que declara Dios que siempre está a nuestro alcance mientras nosotros estemos dispuestos a estar a su disposición. Pablo, el apóstol, le dijo a los filipenses, prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, deseo estar totalmente disponible a Él, del mismo modo que Él está dispuesto ¿a qué? A estarlo para mí. Es lo que está diciendo. Y este es siempre el secreto, hermanos, del verdadero poder en un hijo de Dios. Y este le fue declarado al rey Asa para su beneficio y para el nuestro. Entonces cada uno de estos reyes que dirigen una restauración, porque estamos viendo recién el primero que está restaurando después del rey malvado, lo que está haciendo es restaurar. ¿Sí entienden la idea? Porque es lo que estamos viendo, ¿no? Nos muestra un principio, cada uno de estos reyes que vamos a ver, un principio diferente de la restauración. En Asa, ¿qué estamos hallando? El primer principio, ¿sabe cuál es? La determinación de obedecer la ley de Dios. Es el primer principio. La determinación. ¿Qué cosa es determinación? Una decisión, pero firme, de obedecer la ley de Dios. Llueva, trueno, relampaguee. Eso. Y en el capítulo 15, versículo 12 al 15 leemos: luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían a Jehová, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriese, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y lo juraron a Jehová en voz alta y con júbilo, al son de las trompetas y de cornetas. Todos los de Judá se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón. Así buscaron a Jehová con toda su voluntad, y él se dejó hallar por ellos, y Jehová les dio reposo por todas partes. Aquí tenemos a un corazón que por fin se ha dado cuenta que se ha estado desviando y que se ha estado dejando arrastrar de nuevo por la debilidad.
el fracaso, el asalto de los enemigos, las ataduras y la esclavitud. Y el camino de regreso, ¿qué cosa es? Es una renovación de juramento, una renovación de determinación, el tener hambre y sed del Señor y caminar ante sus ojos, y de inmediato produce un regreso al descanso, porque es lo que nos ofrece. Es el primer rey. El siguiente rey es el rey Josafat. Y él es el próximo rey que ocupó el trono de Judá. Ya ahí también vamos a ver otro periodo de restauración después de un tiempo de fracaso. Josafat pues se deshace, dice, de todos los ídolos que hay en la nación. Capítulo 17, versículos 7 al 9. Vamos a encontrar el segundo principio de la restauración. ¿Sabe cuál es? Es el ministerio de la enseñanza. En el tercer año de su reinado, envió a sus magistrados. Ellos enseñaron en Judá. ¿Se da cuenta? Principio. Ahí está. Ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Jehová, e hicieron una gira por todas las ciudades de Judá, instruyendo al pueblo. Ese fue el principio de este retorno, el ministerio de enseñanza, seguido de inmediato por la liberación. Veamos lo que dice, versículo 10. El poder de Jehová cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Porque Dios estaba obrando, Dios estaba mirando el corazón. Sin embargo, más adelante Josafat, en su debilidad, contrae una alianza con Israel y se produce pues una invasión por parte de Amón, de Moab y de Edom. Y todos estos son figuras de ¿qué? Imágenes de ¿qué? De la carne. Pero Dios, ¿qué hizo? Pues lo liberó de una manera tremenda, y ustedes, algunos de ustedes lo han leído. Bien valdría la pena pues que usted lo pueda leer detenidamente. Dios nos dice que no necesitamos luchar contra estos enemigos de la carne. Y alguien dirá, ¿cómo? No lo intentes tú subyugar al poder de tu propia voluntad estos males. La amargura, los celos, la venganza, la lujuria, todos los sentimientos que siente en la carne. No intentes luchar con ellos. ¿Qué dice Dios entonces? Creed, porque ese es el camino a la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque por tus fuerzas es imposible que lo hagas. Aquel que está acostumbrado a ver pornografía, llega a la iglesia, pero todavía se da sus escapadas. Porque muchas veces lo está tratando de hacer ¿cómo? Con su propia carne. Y esto es imposible, porque nosotros no somos capaces por nosotros mismos de derrotar estas cosas. En lugar de ello, dice, estad quieto y contemplad la liberación de Dios. Es decir, ora y pide ayuda de lo alto. Reconoce que tú eres incapaz de poder vencer esa situación. De modo que Él te ayude y que tú puedas obtener realmente la victoria. Dios, cuando lucha, siempre gana. ¿O no es cierto? Nos dice el capítulo 20, versículo 24, cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud y he aquí que ellos yacían muertos en tierra, ninguno había escapado. ¿Cree entonces usted lo que Dios ha hecho en la carne, en la cruz de Cristo? No tenemos necesidad de luchar. Lo que tenemos que hacer es clavar a la carne allí en la cruz para que pueda perder todo su total valor. Es lo que tenemos que hacer. Y esto va muy acorde con la palabra de Jesús. Aquel que me quiera seguir, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y luego tome su cruz. Y es lo que está diciendo. No vas a poder luchar. Tienes que crucificar a la carne. Crucificar. Crucificar. Cuando creemos y actuamos conforme a este principio, entonces estas cosas, ¿sabe qué? Se van a ver derrotadas. Incluso, aunque de repente vuelvan al cabo de 5 minutos, lo vuelve a clavar en la cruz. No hay de otra. No hay de otra. Siempre podemos vencer si aplicamos este principio. El tercer ejemplo del principio de restauración lo tenemos con el rey Joás, capítulo 23 y 24. La tercera restauración de Israel está relacionada con los impuestos de todas las cosas, fíjese. 24, 4 y 5. Aconteció después de esto que Joás decidió reparar la casa de Jehová.
Entonces reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorred las ciudades de Judá y reunid de todo Israel el dinero para reparar de año en año la casa de vuestro Dios. Poned diligencia en este asunto. Aquí tenemos algo que se había descuidado. Nadie había pagado lo que habían costado las reparaciones del templo, de modo que ahora pues se encontraba en un mal estado. De hecho, sus puertas estaban cerradas, no se ofrecían los sacrificios en el templo. Entonces Joás, dándose cuenta de ello, reúne dinero para restaurar el templo. Y alguien, aprovechándose de estos versículos, dice: no, tienen que traer su dinero. ¿Se dan cuenta? Dios dice que no tiene nada que ver. Vamos a ver. Estamos relacionando con el templo del Espíritu, ¿verdad? La restauración y la reparación de él es una imagen del fortalecimiento del Espíritu. Cuando reparan el templo, es un fortalecimiento, ¿qué? Del Espíritu, nuestra parte espiritual. ¿Cómo? Por medio de lo que llamamos restitución, cuyo pago está pendiente. ¿Cómo es? ¿Cómo pagas? Te voy a explicar. Puede ser ¿cómo se dice? Pedir perdón, por ejemplo, que no lo has hecho, estás debiendo. ¿Sí? ¿Por qué digo perdón? Porque es una de las cosas más comunes que ocurren. Perdón a alguien, no esperes. Es que me ofendió. Pues Dios te dice que vayas y pidas perdón al que te ofendió. ¿Sí o no? Puede ser la restauración de alguna cosa mal interpretada, que juzgaste a alguien mal y después te diste cuenta que la regaste. ¿Ve? ¿Y qué cosa tienes que hacer? Ok. ¿Sí entiende, verdad? Porque muchas veces nuestros ojos están mirando cosas que ni hay. O de repente la devolución de algo que ha sido mal usado. ¿Sí comprende? Pues, ya entiende, ¿no? Entonces, de eso se trata. Sea lo que fuere, este es el principio de la devolución y la restitución. Por eso que muchas veces, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo: si tú vienes y traes tu ofrenda y en ese momento recuerdas, ¿verdad?, que estás mal con alguien, que alguien te ha ofendido, no dice que tú lo ofendiste, si alguien te ha ofendido, deja tu ofrenda y ¿qué? Ve y ¿qué? Y pide perdón y recién regresa. O sea, si no, pues ni va a ser aceptado tu ofrenda. O sea, ¿por qué? Porque el templo está mal. Entonces se dan cuenta cómo todo el proceso de restauración del templo es lo que está llevando, es lo que son las cosas. Seguimos. Ahora vamos al reinado de Ezequías. Y vamos a ver el cuarto principio de la restauración, capítulo 29 al 32. ¿Saben cuál es? La limpieza del templo. Cuando Ezequías ascendió al trono, la nación llevaba una vida tan terrible que de hecho el templo estaba lleno de basura y de porquería, hermanos. Es terrible. Había desperdicio por todos los atrios. Y Ezequías puso al pueblo a limpiarlo para sacar de ahí toda la basura. ¿Y sabe cuánto le llevó? 16 días para limpiar el templo. Por todo lo que se había acumulado. 16 días. Era bastante, hermanos. Por fin, cuando el templo quedó limpio, recién restablecieron la adoración y celebraron la Pascua por primera vez desde los días de Salomón. Imagínense cuánto tiempo había pasado. ¿Qué es lo que esto representa? Es la limpieza del templo de nuestro espíritu. Es el deshacerse de la porquería que muchas veces hemos ido acumulando. ¿Y cómo? Con ideas, por ejemplo, creadas que no son ciertas. Con los conceptos que nos hemos dejado llevar porque alguien nos dijo y hemos obrado de manera inadecuada y lo hemos ido acumulando. Por los chismes que hemos prestado los oídos a escuchar, sabiendo que no estaba bien, y va acumulándose porquería de un lado y de otro lado, y pues está ahí. ¿Y qué tiene que hacer? Pues hay que limpiarlo, porque así ese templo no puedes adorar a Dios. Primero que hicieron, lo limpiaron el templo y recién comenzaron la adoración. ¿Se dan cuenta? Hay un orden. Imagínense, hay unos que andan llenos su corazón de chismes, lleno de malicias y lleno de tantas cosas, ¿verdad? Y levantan las manos y esto y lo otro. Pregunto, ¿creen que honestamente creen que Dios está escuchando su alabanza?
aunque lloren. Y podrán tocar el violín, así, pero su corazón así todo con porquería. Y dije violín porque ya me dijeron que alguien toca acordeón y no quiero que se ofenda a nadie, ¿verdad? Entonces voy a decir violín porque nadie toca violín. Espero que nadie, pues no dice, oh, yo toco violín, lo dijo por mí. No, ¿verdad? Imagínense, tocando su violín, pero su corazón lleno de porquería, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de tanta cosa. A ver, yo pregunto, honestamente, por más bonito que se toque el violín, ¿cree que va a llegar a la presencia de Dios? ¿Se da cuenta? Pero de esto es lo que está hablando, hermanos. ¿Cuántos van entendiendo eso? Es claro. Limpieza, después adoración. Y vamos a seguir avanzando. Josías, el último rey de los buenos de Judá, encontramos el último principio de la restauración. Cuando Josías ocupó el trono del templo, había caído de nuevo en el desuso, por lo que hizo que el pueblo lo limpiase. Capítulo 34, versículo 14, leemos: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Oh, esto suena increíble. Pero el pueblo, hermano, se había olvidado del ejemplar de la ley de Moisés en el templo, ni lo sacaba. Lo habían descuidado de tal modo en la tierra que se había olvidado por completo de la ley de Moisés. No, nadie se acordaba. Entonces, cuando los sacerdotes repasaron ahí todo el templo para limpiarlo, accidentalmente encontraron la ley del Señor y se lo llevaron al rey y la leyeron. 34:19 dice: cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras, pidió a los hombres que estaban a su alrededor que inquiriesen del Señor lo que debía hacer. Versículo 29 al 31 nos dice: entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante de Jehová de andar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. De modo que el último principio de la restauración es volver a escuchar la palabra de Dios. Pero el pueblo había caído muy bajo y a Dios se le había acabado ya la paciencia, porque nuevamente vuelven ¿qué? A caer. Y el último capítulo nos ofrece un relato de los terribles y sombríos días durante los cuales Nabucodonosor se lleva pues cautiva a toda la ciudad y puso a un rey marioneta allí en el trono hasta que por fin destruyó toda la ciudad rebelde y el templo lo destruye con fuego. Quisiera que volvamos un momento a los primeros capítulos y contemplemos de nuevo esta maravillosa escena en la que Salomón, ataviado con sus majestuosas ropas reales de gloria, se encuentra arrodillado ante el pueblo, orando al Dios de los cielos, y todo el reino vive en paz. Salomón reina hasta los confines de la tierra que le había sido prometido a Abraham, desde el río Éufrates hasta el río que está ahí de Egipto, se me olvidó el nombre. Todas las naciones a su alrededor viven en paz, y la fama de su reino ha llegado hasta todos los límites de la tierra. Y de hecho la gente dice que sean peregrinajes para ir a la ciudad de Jerusalén con el fin de contemplar la gloria de Dios. El fuego desciende y la gloria de Dios llena el templo como una nube. Qué extraordinario que la presencia del Señor esté morando allí en el templo. Piense en esta escena final que acabamos de mencionar: el templo en ruinas, la ciudad destruida, la gente esclava en un país extranjero y la nación entera entregada a los enemigos. Y esta es la imagen que nos presenta Dios acerca de lo que puede pasar cuando nosotros desobedecemos. Que a pesar de la paciencia y la misericordia de Dios que está manifestada aquí en este libro, interviniendo una y otra vez, vemos su gracia, hermanos, pidiendo a su pueblo que regrese
al camino de la restauración, porque solamente en Él podemos ser levantados, porque solamente en Él podemos ser restaurados, porque si nuestro templo no está limpio, nuestra oración no llega solamente hasta el techo. Cada quien sabe en qué ha fallado, porque recuerde, todo esto es una imagen del templo nuestro. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nos sometamos, sumisión voluntaria, y decirle: ven, Señor, y haz en mí tu morada. Quiero ser tu siervo. No quiero ser más el que me mande. Quiero vivir solamente para ti.